Bienvenidas y bienvenidos a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad para el mundo real. En este apasionante podcast desmitificaremos el complejo mundo de la ciberseguridad y la protección en línea, haciéndolo accesible y relevante para todos, sin importar tu nivel de conocimiento técnico. Sumérgete con nosotros en un universo de consejos prácticos y trucos efectivos para poder proteger tus datos, identidad y privacidad en el vasto mundo digital. Conversaremos sobre las últimas amenazas, te mantendremos al día con las mejores prácticas de seguridad y descubriremos herramientas que harán de tu experiencia en línea una verdadera fortaleza. No importa si te preocupa el robo de identidad, los fraudes electrónicos o simplemente deseas proteger a tu familia en Internet, Día Cero tiene la información que necesitas. Así que únete a nosotros en este emocionante viaje en donde cada episodio será un paso más hacia la vida digital más segura. Prepárate para tomar el control de tu seguridad en línea con Día Cero, porque protegernos en el mundo digital es tarea de todos y aquí encontrarás las herramientas para lograrlo. Bienvenido a casa, bienvenido a Día Cero. Bienvenidos y bienvenidos sean todos ustedes a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad, episodio número 83. Dependemos de la nube y si colapsa, ¿qué pasa? El gran apagón de los servicios en la nube y las consecuencias que este tipo de cosas nos trae. Y también un par de aclaraciones, porque pues generalmente siempre se cree que todo se trata de un ataque y no necesariamente, ¿verdad? Entonces, bueno, esto surge, un saludo y agradecimiento a V. Caballero, que nos dejó un comentario en Spotify. Hola, ¿qué tal? Podrían hablar sobre la falla de AWS, que es Amazon Web Services. ¿Acaso pudo haber sido una intrusión por negación de servicio? Aquí dos aclaraciones. Bueno, vamos a hacer la aclaración de qué fue lo que pasó realmente en Amazon. Y la otra es que cuando es una negación de servicio, no es una intrusión, sino más bien es le pega a la intrusión, digamos que con esto que les hemos hablado de seguridad de los tres pilares de la CIA, ¿no? Confidencialidad, integralidad y disponibilidad. El ataque de negación de servicio va sobre la disponibilidad. Básicamente lo que buscan es tirar el servicio. Y una intrusión lo que busca es romper ya sea la integridad o la confidencialidad de los datos para exfiltrarlos o para meter un malware o lo que sea. Entonces esa es la diferencia entre uno y otro ataque. Pero vamos a hablar como que pues un poquito a detalle de esto y explicar qué es la negación de servicio, cómo nos afecta, qué hay que hacer, etcétera, ¿no? Entonces es algo que podría parecer técnico, pero la verdad es que pues, nos afecta a todos, ¿no? Los ataques de negación de servicio, cómo pueden derribar servicios en la nube, qué sucede cuando esos servicios que usamos todos los días de repente dejan de funcionar, porque pues por ejemplo Alexa o todos los dispositivos Amazon dejaron de funcionar la mayor parte del día, varias horas estuvieron sin servir. Aunque tú tuvieras conexión a internet, Alexa estaba sin responder. No, decía, no existo, mi carnal, ahorita no, por favor. Entonces, Favor de llamar más tarde. Sí, favor de llamar más tarde. Y esto fue el 20 de octubre, que fue el lunes, me parece. Entonces el lunes 20 de octubre fue este gran como break de Amazon y sí trajo pues varios problemillas, ¿no? Entonces vamos a explicar qué son los ataques de negación de servicio, porque hay dos tipos, el famoso DOS, que es el Denial of Service, y el DDoS, que es el Distributed Denial of Services. Entonces la diferencia entre los dos, cómo funcionan, vamos a ver el caso de AWS como un ejemplo real de impacto masivo en la nube. También analizar pues qué implica para nosotros los usuarios mortales y también para las empresas pues depender de estos servicios en la nube que cada día pues más y más y más y más, ¿no? Y por ahí también un par de recomendaciones concretas para este tipo de issues. Y vamos a abrir el episodio no con este tema sino con una noticia que nos mandó Paquito, que también estuvo ahí en la semana, que es el famoso engaño de copy-paste o de copiar y pegar, ¿no? El click fix. Y porque es importantísimo que estén al tiro con este tipo de amenazas. Entonces, en el mundo del ciberespacio, los ataques no siempre provienen de un gran exploit, de una gran intrusión, de un gran malware, ¿no? Como todos nos podemos imaginar y como nos hacen creer en películas que es un güey que está desde su casa acá tratando de romper la seguridad y los firewalls y vamos a entrar y demás, ¿no?
En este caso, pues es algo muchísimo más simple, que es un copy-paste. Así tal cual, copiar y pegar. Entonces, hay una técnica denominada click fix, que precisamente está causando muchas brechas de seguridad por diferentes motivos, ¿no? Entonces, ¿qué es click fix? Es una táctica de ingeniería social que se aprovecha del comportamiento humano de copiar y pegar, el famoso copy-paste. Entonces, en lugar de que el usuario descargue un archivo malicioso o que haga clic en un enlace, como podrían ser como los métodos tradicionales de phishing, ¿no? O de infección de malware y demás, lo que se hace en este caso es que se le pide al usuario que copie y pegue un código o comandos, etcétera, ¿no? Entonces, el usuario generalmente cree que está arreglando un problema, ¿no? El más famoso es el falso CAPTCHA. Estas letritas que te dice, verifica que eres un humano, ¿no? Ustedes creo que lo han visto en muchas páginas para comprar boletos de bancos, de un montón de cosas, ¿no? Que te pide como que verifiques que seas humano. Generalmente son protecciones precisamente para este tipo de ataques de negación de servicio, en los cuales detectaron que tu IP o cualquier cosa está como catalogada que está mandando mucho tráfico, lo que sea, y entonces te pide esta verificación de, selecciona todas las bicicletas en estas fotitos, ¿no? O escribe y repite las letras, ¿no? Pero aquí es lo importante de los CAPTCHAs. Los CAPTCHAs nunca, jamás de la vida te van a pedir un copy-paste, porque eso rompe el principio del CAPTCHA. El CAPTCHA lo que tiene que hacer es que tú compruebes que eres un humano. Esto quiere decir que tienes que interpretar las letras, que generalmente están así como que medio ocultas dentro de una imagen o algo así como medio borrosas, que solo el humano podría, mira, es una H, es una J, es una tal, ¿no? Que en teoría una computadora, una inteligencia artificial, pues no podría, porque no alcanza a distinguir bien qué es lo que está ahí escrito y a como discernir entre qué es una palabra, qué es una imagen y demás. O también, pues, selecciona las bicicletas, pues no eso comprueba que eres humano. El copy-paste, no. Entonces, este es un artículo que salió en The Hacker News. Lo pueden buscar en internet si les interesa. El problema es que está en inglés, pero pues ya hoy en día Google Translate les hace toda la chamba. Pero bueno, en muchos casos la página web maliciosa lo que hace es que ejecuta un script de JavaScript para automáticamente alimentar el portapapeles. El portapapeles es en donde ustedes copian toda la información con este código malicioso sin que el usuario realmente se dé cuenta. Entonces el usuario, cuando pega este código y le da enter o ejecutar, ¡pum! Track. Ellos mismos pusieron el malware y lo ejecutaron. Entonces, ¿por qué es efectivo? Porque las formas tradicionales de los usuarios están orientadas a no hacer clic en enlaces, ¿no? A no descargar archivos. Pero pues casi nunca estamos enfocados en, pues, educar a los usuarios en, oye, no copies y pegues código o cosas que te aparecen en internet, porque eso no es un método real de validación, ¿ok? Eso no te lo va a poner ningún CAPTCHA ni ninguna comprobación de que eres un ser humano. Entonces, muchos de los controles de seguridad pues no monitorean lo que ocurre con el portapapeles o con los comandos que se ejecutan como resultado de esto. Entonces, la entrega realmente pues no depende ni del correo electrónico, ni la descarga de un archivo, ni de que tú le des clic a un enlace, ¿no? Sino de scripts, que son dominios que van rotando constantemente, del famoso malvertising, que es malware embebido dentro de la publicidad, y también de el SEO, que es toda la información que tenemos de las páginas de internet. Entonces, las tres principales razones del éxito, según The Hacker News, la primera es que los usuarios pues no están preparados, ¿no? Durante años los programas de concientización se han centrado en no hagas clic, no le piques a los enlaces, no descargues archivos adjuntos, ¿no? Pero copiar y pegar pues nunca ha estado como dentro de ese entrenamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, por lo general no se consideraría algo peligroso. El tema es que el JavaScript malicioso prepone el texto en el portapapeles sin que el usuario lo note. Y entonces pues la interacción parece hasta cierto punto pues inocente, ¿no? Y el atractivo viene disfrazado con introduce este comando para verificar que no eres un robot, ¿no? Copia este código para arreglar el error de tu navegador y que te muestre la página.
Entonces, nada que les diga que copien y peguen, jamás en la vida lo hagan, porque ninguna página legal o real les va a pedir que copien y peguen código nunca. Eso sí, nunca, no hay forma, no hay un escenario en el cual alguien les vaya a pedir que copien y peguen algo en internet. O sea, no hay forma. Solamente para lectura básica, acuérdense que el portapapeles es en donde se almacenan estos datos en donde tú das control copy o control y el control X. Ahí es en donde se almacena, es una parte especial de una computadora y ahí lo van guardando para después reproducirlo, ¿vale? ¿Mm? Básicamente es lo pasas al portapapeles con control C, ¿no? O con copiar, Ajá. y luego cuando le das control V lo que hace es del portapapeles lo pega donde tú lo quieres pegar. Entonces, De hecho, si quieren utilizar una tecla rápida para visualizar esto, el botoncito de Windows con la B chica y revisan cuál es el listado de todas las copias que han hecho. Obviamente tiene un límite, pero muchas veces es la grande. gente no está acostumbrada a borrarlo. Que ese es un tip para que puedan usar, si están haciendo tareas como repetitivas, lo que les dice Luis es precisamente el portapapeles extendido, por así decirlo. Entonces, si ustedes tienen un documento y quieren copiar varias partes de ese documento, ¿no? En lugar de estar control C, control V, control C, control V, control C, con la teclita de Windows y la V, la V chica, activan este portapapeles y entonces ahí pueden ustedes copiar pues toda la información, 10 párrafos, 15 párrafos, etcétera, y ya nada más van a donde lo quieren pegar y ahí lo van pegando. Igual con control V y ahí seleccionan qué es lo que quieren pegar y es bastante rápido. Sobre todo, por Y ejemplo, ojo, para subir cosas a internet y eso, si luego están subiendo como post o etiquetas o descripciones o así que están como en varios lugares pegando, pues está bastante chévere. es correcto. Y ojo, también tienen un portapapeles en su celular, que también tenemos la mala costumbre de no borrarlo. Entonces tengan cuidado con eso. Y ese viene de default. Sí, Ese no sí, hay sí, que sí, activarlo. es correcto. Bueno, entonces, bueno, la segunda razón es que ClickFix no está siendo detectado en la entrega. ¿Por qué? Porque generalmente el vector de entrega es el correo electrónico, ¿no? En este caso no es necesario. Entonces atraviesa pues muchas capas de protección tradicionales, como puede ser un anti-spam, un antifiltrado, lo que sea, y pues te lo muestra directamente en una página web o en algún sitio que estás visitando. Entonces muchos de estos sitios lo que hacen es que usan la rotación de dominios. Entonces constantemente están cambiando de dominios y entonces evaden estas listas negras en que se encuentran las páginas de malware. Y entonces como es una página nueva, pues, ay, bueno, pues esta no tiene ninguna calificación mala, ¿no? Entonces aplican las técnicas de detección de bots para que ciertas cargas solo se muestren a humanos y también emplean la ofuscación de scripts para que los escaneos de seguridad no las detecten. Por eso es que es tan efectivo este método. Y debido a que el acto de ejecución proviene del usuario, porque el pegado pues, de código es manual, el usuario lo está ejecutando, pues los sistemas de protección de endpoints pues, tienen o poca visibilidad o no tienen ningún contexto para poder bloquear lo que el usuario está haciendo. Entonces es muy raro que una solución de seguridad esté también monitoreando el portapapeles. Y la tercera razón, pues la defensa de los endpoints, ¿no? La última línea que pues no es infalible, obviamente, ¿verdad? Cuando el ataque se basa en que el usuario ejecute un comando, no hay una descarga de archivo, no hay un clic para como que, ay, güey, dispárame la sandbox para analizar esta URL que el usuario está tratando de ingresar, lo que sea. No hay nada realmente como malicioso de una forma evidente, pues estas herramientas de detección pues no lo identifican como una explotación típica, digámoslo así. Y Entonces, el tema aquí es que las soluciones de detección necesitarían una correlación avanzada de comportamiento, como el monitoreo de portapapeles, la auditoría de comandos en ejecución, anomalías en las líneas de comando, etcétera, ¿no? Y entonces en entornos donde se acepta que el usuario pues, ejecute comandos como parte de su trabajo, ya sea por ejemplo administradores, ingenieros de DevOps, etcétera, pues esa línea entre qué es legítimo y qué es malicioso, pues cada vez es más borrosa. Entonces se vuelve todavía pues mucho más complicado, ¿no?
¿En dónde se ha observado ya este ataque? El artículo menciona que varios incidentes de brechas de datos están vinculados a tácticas similares a ClickFix. Entonces hay muchas entidades de salud como hospitales, centros educativos, redes municipales. O sea, han estado dándose su agosto los criminales. Y también se ha observado que grupos de amenaza patrocinados por Estado, ¿no? Los EPTs, adoptan esta técnica dentro de sus cadenas de ataque para elevar este riesgo hacia las empresas y los gobiernos. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones tanto para usuarios como para organizaciones? Para usuarios finales comunes y corrientes. Si tú no eres un administrador o un ingeniero, aún así puedes ser víctima si estás trabajando, por ejemplo, en la laptop de la empresa o en la computadora de la empresa. Si te piden que pegues un código rápido para solucionar un error que te está apareciendo en el navegador. No lo haga, compa. No lo haga, comadre. ¿Ok? Nada de copiar y pegar en internet. Jamás en la vida. No, no, no. Para las organizaciones, pues un ataque exitoso puede derivar en robo de credenciales, acceso a sistemas internos, exfiltración de datos, instalación de malware, ¿no? Etcétera. Y obviamente, pues las organizaciones que están reguladas, como pueden ser las organizaciones de salud, de finanzas, de educación, pues tienen una mucho mayor exposición a este tipo de ataques. Hay una gran importancia en la cultura de seguridad para enseñar no solo en no hacer clic, ¿no? Sino también en no hay que ejecutar código que no comprendo. No sé qué es lo que está pasando en esta URL, no lo hago. Sí, ahí lo que comenta Pete, aléjese inmediatamente. Y además también se acuerdan que esto ya nos pasó en vivo en un capítulo que no me acuerdo qué capítulo era, pero que alguien nos pidió ayuda pues con eso precisamente, que le secuestraron como su sitio web, pusieron como un captcha en donde pedían este mecanismo de que a los usuarios de esta persona, de esta página web, lo que le decían, este es un captcha contra bots, entonces tienes que seguir el control copy, Windows R, y cuando abres Windows R das control V y ejecutas, y empezó a infectar a más gente, y obviamente la persona dueña de la página de manera legítima pues no podía tampoco hacer nada porque todo estaba comprometido. Sí, entonces acuérdense, si ustedes no saben qué es lo que están haciendo, no lo hagan, no lo hagan. Ya lo hemos platicado también, por ejemplo, con estas herramientas que luego los activistas postean en internet. Si tú no sabes cómo utilizarlas, si no sabes ni para qué sirve, no lo hagas. Por subirte a una modita, por subirte a lo que sea, te puedes meter en un problema grave. Entonces, más vale que, oye, háblasle, si estás en una empresa, por ejemplo, le hablas al de IT. Oye, carnal, ¿sabes qué? Me está saliendo esto. ¿Qué hubo? Y ya que ellos revisen y te digan, no, mi carnal, no lo haga. No lo haga, compa, no lo haga, comadre. ¿No? Y si estás en tu casa, definitivamente no lo hagas, ¿no? Si es tu equipo personal y no tienes a quién recurrir, cierra todo, no lo hagas. Jamás en la vida de los jamases copies y pegues código que tú no entiendes para qué es. Otra vez, los captchas jamás te van a pedir este tipo de autenticación. Siempre que le des clic a las imágenes, dime todos los autobuses, dime las bicicletas, dime los semáforos, ¿no? O que repitas tú tecleando manualmente las letras o números que te aparecen en pantalla. O dándole clic a un checkbox ahí de aquí valida que eres un humano. Pero jamás te van a pedir copiar y pegar código, ¿ok? Y obviamente también para las empresas, pues tienen que modernizar las defensas, ¿no? Políticas para portapapeles, monitoreo de comportamiento, segmentación de privilegios, uso de sandbox de comandos, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas técnicas que pueden hacer. Entonces, pues este ataque muestra que pues no solo es tener un código seguro, también tenemos que preocuparnos por cómo el usuario interactúa con ese código, ¿no? Y entonces, haciendo eco a la brecha de Red Hat, ¿se acuerdan del episodio pasado? Pues ambas evidencian que hay vulnerabilidades más allá del software defectuoso, ¿no? De los famosos huecos de seguridad. ¿Por qué? Porque hay procesos, hay usuarios y hay comportamientos que no estamos tomando en cuenta muchas veces. Entonces, por eso es que muchas veces la seguridad no puede ser infalible, porque depende de demasiados factores externos a lo que tú podrías tradicionalmente pensar que tienes ahí, ¿no?
Entonces, también se conecta con el tema de políticas de datos que veíamos de Meta, ya que la escala de recolección, interacción con inteligencia artificial, datos masivos, hace obviamente que estos errores humanos o de proceso pues tengan consecuencias gigantescas, ¿no? Gigantescas. Y finalmente, si recuerdan, dimos también un pequeño resumen de desarrollo web seguro en el episodio pasado. Y también este es un ejemplo concreto de por qué deben diseñar interfaces que minimicen el riesgo humano, ¿no? No permitir que los usuarios puedan meter cualquier tipo de entrada, alertas de está seguro, ¿no? Validar entradas y salidas, no permitir comandos peligrosos, etcétera, ¿no? Va un poquito ahí de la manichi, Entonces, para cerrar, recomendaciones prácticas rápidamente: no copiar y pegar comandos sin revisar fuentes, implementar herramientas de prevención de pérdida de datos como DLP o DLP, porque generalmente estas sí monitorean el portapapeles, la formación periódica de usuarios sobre nuevas tácticas, no solo reducirlo a no hagas clic y no descargues cosas, sino también a mi carnal, no copies y pegues cosas, ¿no? Pon atención si ves algo que no te hace sentido o que tu instinto te dice, oye, hay algo raro aquí, no lo hagas. Monitoreo de los logs en los endpoints, ¿no? Si se están ejecutando comandos extraños en PowerShell, en terminales, en lo que sea, ¿no? Reducir privilegios de los usuarios. ¿Por qué? Porque muchos ataques requieren que un usuario tenga ciertos permisos suficientes para ejecutar código. Entonces, si tú limitas ese riesgo, pues también te evitas una sorpresita. Una sorpresita por ahí, ¿no? Y por último, como siempre, actualizaciones. Mantener los programas de seguridad actualizados, bloquear scripts de JavaScript, porque creo que ya hoy en día pues, no son muy necesarios que digamos, ¿no? Usar extensiones en el navegador que te puedan advertir o alertar de este malvertising o de estos dominios rotativos, o si un dominio es demasiado nuevo, como de, oye, güey, estás a punto de entrar a esta página que tiene como 2 días que se creó, güey. ¿Estás seguro que quieres proceder con esto? Por favor, confírmalo. Y bueno, eso es con el famoso ClickFix, para que tengan cuidado, estén buzos caperuzos y no los vayan a agarrar ahí con los dedos en la puerta. Vámonos así con el tema central. ¿Qué es un ataque de negación de servicio? La definición básica es, consiste en saturar un sistema, servicio o red hasta que deja de responder o funcionar, o que funciona con una lentitud extrema, impidiendo un uso legítimo de este servicio, red o sistema. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando, y pasaba mucho antes con estas nuevas boleteras? En México tenemos pues un monopolio, digámoslo así, ¿no? Con Ticketmaster, o teníamos más bien con Ticketmaster, y de repente hay Superboletos, que también ya está bastante grande. Pero empezaron a salir muchas boleteras de distintos tipos. Y obviamente, pues yo creo que se les hizo fácil, ¿no? Como de, ay, güey, vamos a traer a tal artista y toma, güey. O sea, la cantidad de conexiones que se registraban para poder comprar boletos en la página eran demasiadas a las que ellos tenían estimadas, y se caía la página. ¿Por qué? Porque básicamente cómo funciona Internet y las páginas o los servidores o lo que ustedes quieran es, véanlo como un tubo. Entonces tienen un tubo de 1 metro de diámetro, ¿no? Entonces lo único que le va a caber ese tubo de ese metro de diámetro es 1 metro de líquido, gas, lo que ustedes quieran, ¿no? Solo le cabe ese diámetro que tiene. ¿Qué pasa si tú intentas, por ejemplo, en la entrada del tubo, meter más de la capacidad para la cual está construido ese tubo? Pues no entra y se tapa, ¿no? Es lo mismo que pasa con las conexiones en Internet. Pues de repente, si tú tienes planeado un tubo o un ancho de banda, que es el término relativamente correcto, de 10 gigas de conexiones, y te están cayendo 20 gigas de conexiones, pues obviamente lo que hace el servidor, ya no juego. No acepto. Me voy a dormir. Sí, a mimir, güey. Tiro la Barbie.
Y entonces, adiós, y se va al diablo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el famoso, ese es el denegación de servicio, ¿no? El DOS. Hay otro que se llama DDoS, que es el Distributed Denial of Service. Y entonces este ataque, la diferencia que tiene con el primero, es que proviene de múltiples fuentes distribuidas, lo cual obviamente hace mucho más difícil de contrarrestar. ¿Por qué? Porque si tú tienes a un güey que te está haciendo la maldad, metiéndote 2 millones de conexiones, pues identificas a ese carnal y le dices, te cierro la llave, tú ya no pasas, todas tus conexiones se van. Pero ¿qué pasa si ese 2 millones de conexiones no vienen de una sola persona, sino de 2 millones de personas? Cada quien está haciendo una solución, ¿no? Una solicitud, pero son 2 millones de personas. Pues ahora ponte a bloquear 2 millones de güeyes. O sea, para que vean el nivel de ataque, ¿no? Y creo que la mayoría de ataques hoy en día de este tipo ya es DDoS. Ya es muy raro que sea un denial of service normalito, a menos de que haya por ahí alguna anomalía, alguna cosa así, pero generalmente ya todos son distribuidos. Entonces, algunos ejemplos de vectores es inundar las páginas con peticiones HTTP, ¿no? La saturación de ancho de banda, la extensión de recursos, CPU, memoria, etcétera, sobre todo en las soluciones que están en la nube, ¿no? Que son como multitenant. Y aquí multitenant. Lo voy a tratar de explicar de una forma sencilla. Generalmente la nube, digamos, la nube no es nada más que una computadora de alguien más, ¿no? Que está hosteada en otro lado, en internet. Entonces, generalmente los servicios en la nube los manejan por estos tenants o instancias. Entonces, digamos, por ejemplo, Amazon. Amazon, pues, tiene a lo mejor, no sé, millones de servidores, ¿no? O miles de servidores. Pero a lo mejor tú dices, güey, a mí no me alcanza o yo no necesito un servidor dedicado nada más a mí, ¿no? Entonces, si tú me cobras menos, digamos que yo te cobro 2 millones por usar este servidor. Pero tú dices, güey, pues yo solo necesito una partecita de ese servidor, ¿no? O sea, a mí no me cobres todo el servidor. Entonces te dice, bueno, te voy a crear una instancia. Entonces lo que hacen es que crean un ambiente que va a ser semidedicado, ¿no? Está dedicado a ti en cuanto a acceso y de que únicamente tú vas a poder hacer uso de ese ambiente, pero a nivel de recursos, ¿no? A nivel de todo el hardware, digamos, el servidor, el CPU, la memoria, todo eso, pues lo compartes con quién sabe cuántos otros vatos que están pagando también, pues esa partecita, igual que tú, que no pagan el servidor completo. Entonces, eso es a lo que se le llama el famoso multitenant o las diferentes instancias, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces escuchan pero ¿es una instancia dedicada o es una multitenant? No, es una multitenant. Ah, bueno, eres pobre, está bien. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo funcionan estos ataques en servidores tradicionales contra estos entornos en la nube? En un servidor dedicado, digamos, tú tienes tu computadorcita en tu casa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un atacante pues envía muchas peticiones hasta que logra colapsar ese servidor. ¿Por qué? Porque generalmente los que no están hosteados en la nube, en una infraestructura enorme, pues no tienen los recursos muchas veces adecuados o dedicados para poder hacer este tipo de protecciones. ¿Por qué? Porque otra vez nos basamos en a mí no me va a pasar. A mí quién me va a querer tirar mi página web donde yo reseño la Champions, ¿no? O sea, a mí quién me va a querer tirar mi página web en donde me pongo a hablar de cocina. Nadie. Pues, ¿qué crees? Que seguramente sí hay uno que otro curioso, porque además es facilísimo inundar de peticiones y no tienes una buena protección. Ahora, en la nube cambia el juego. ¿Por qué? Porque en la nube se aprovechan estos recursos compartidos, esta escalabilidad automática que puede agravar el costo y el colapso que tienen estas infraestructuras. ¿Por qué? Porque tú tienes una dependencia de servicios que estás tercerizando. Entonces tú ya no tienes un control total del qué es lo que está sucediendo en ese ambiente. Entonces, aquí hay algo que tenemos que diferenciar y poner muy en claro. Una caída de este tipo no necesariamente es un ataque. ¿Ok?
Entonces hay que destacar que no todo apagón digital es un ataque. El efecto es el mismo, sí. El servicio es inaccesible, se cae todo mundo, empiezan a incendiar 400,000 empresas, pero hay que diferenciar entre el fallo técnico y un ataque de negación de servicio. Ahora, ¿por qué la nube es un objetivo atractivo? Por lo mismo que les comentábamos de todos estos tenants y de la capacidad que pueden llegar a tener estos fabricantes. Hay muchos usuarios, hay una gran dependencia de la infraestructura. La escalabilidad que tienen obviamente puede amplificar el daño. O sea, ya no es nada más tirarle un servidorcito a una empresa, sino tú le puedes tirar el servidorcito a 300,000 empresas, ¿no? Y con una fachada distribuida, pues es difícil de mitigar. ¿Por qué? Porque ese tipo de servicios pues reciben miles y millones de conexiones de miles y millones de clientes que están hosteando su servicio ahí para después mandarlo a todos lados. Entonces, ahora, a la pregunta que nos hacía B. Caballero. ¿Pudo haber sido un tema de negación de servicio lo de AWS? ¿Pudo haber sido? Sí. ¿Fue? No. Entonces, este caso de AWS fue el 20 de octubre, el lunes. En la mañana, esto fue de tempranito. O sea, desde tempranito se empezaron a reportar los primeros errores, sobre todo me parece que fue en Estados Unidos, en la costa este, con AWS, que es Amazon Web Services. AWS confirmó que el fallo se rastreó a un problema en la resolución de DNS interno y en el servicio DynamoDB, que desencadenó fallos en 141 servicios. Entonces, ¿qué es el DNS? El DNS es la forma que tienen las computadoras de identificar y traducir las direcciones. El ejemplo que siempre les ponemos es, imagínate que tú tienes que ir a la calle Paquito Blogs, número 25, en la colonia Luisito Blogs. Para un ser humano, recordar Paquito Blogs es la calle, el número 45, en la colonia tal, ¿no? Perfecto. Lo puedes poner en un navegador, en lo que tú quieras y vámonos, listo. Ya sé cómo llegar a Paquito Blogs, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de que tú tuvieras que recordar una dirección, porque pues, por eso se le empezaron a dar nombres a las calles, ¿no? Para poder distinguir en dónde estaban y que todo mundo tuviera una forma fácil de identificar la dirección. Ahora digamos que no te dan una calle, sino que te dicen, estás en el 19.02 latitud este, 25.5 latitud oeste, y te empiezan a dar las coordenadas. ¿Tú crees que vas a ser capaz de recordar esas coordenadas de todos los lugares que quieres visitar? ¿O lugares que únicamente vas a ir a visitar una vez? Pues obviamente no. Y por eso existen todos los sistemas de nombres de calles, colonias y estas denominaciones de alcaldías y todo lo demás que hay. Ahora, lo mismo pasa en el mundo digital. El mundo digital, la realidad es que se comunica a través pues, de números, ¿no? Y la forma en la que se comunica la conectividad en la red es a través de direcciones IP, que a lo mejor ustedes lo han visto muchas veces, ¿no? 200.10.5.20, 192.168.0.1, ¿no? Y entonces a través de estas direcciones IPs es como las computadoras saben de, me tengo que ir a esta red, me tengo que conectar por acá, de esta IP yo salto a esta y de aquí voy para acá, hasta que al final llegan a la IP que tú quieres visitar, que a lo mejor era google.com, ¿no? Entonces, la dirección de Google es 1.1.1.1. Ahí está, listo. Es la 888, no. La 11 es un ejemplo, Paquito. Perdón, es que tocaste mi lado técnico. Entonces, sí, para no complicar las cosas. Entonces, ahora imagínense que en lugar de eso, ¿qué es lo que hace? El DNS lo que hace es traducir esa dirección. Entonces te dice google.com va a ser la traducción de esta dirección 1.1.1.1.
Entonces, entonces en lugar de que yo tenga que estar tecleando los números, yo le pongo google.com y el DNS entra y dice, google.com, este usuario quiere ir a esta dirección 1.1.1.1. Perfecto, vámonos. Listo, llévalo para allá. Y te lleva y te muestra la página de Google. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el DNS falla? Pues si el DNS falla o no existe o está caído o lo que tú quieras, pues tú le puedes poner 400 veces google.com y nunca te va a llevar a ningún lado porque no hay nada que traduzca esa dirección hacia una dirección IP, que es a donde tú realmente quieres ir. Entonces, seguramente, si la gente tenía las direcciones IPs de los servicios de AWS, hubieran podido seguir teniendo acceso a cada uno de estos servicios. Pero la realidad es que las plataformas, los servicios y todo no funciona de esa forma. ¿Por qué? Porque justamente con esta cosa que tenemos de la nube, lo que generalmente se hace es homologar, digamos, un montón de IPs bajo una sola dirección. Entonces, si tú tienes por ejemplo, vamos a poner AWS, ¿no? Tú tienes un contrato con AWS y tienes ahí hosteado tu página de cocina. Entonces ellos te dicen, güey, para que tú puedas redirigir tu página web aquí, ¿no? Nosotros tenemos este pool de 300 direcciones IPs. ¿Por qué? Precisamente para los ataques de negación de servicio, para distribuir el tráfico, para lo que tú quieras. Pero nosotros no te vamos a pedir que tú pongas estas 300 direcciones IPs en tus servidores, en tus firewalls, en tus todo, ¿no? Tú lo único que tienes que hacer es definir cocina.com, que es aws.cocina.com. Tú nomás le pones esa URL y ya nosotros, tras bambalinas, aquí atrás, ya una vez que digamos que tu solicitud llega a esa dirección, nosotros te mandamos y te distribuimos a donde te tienes que ir, ¿no? Nosotros nos ocupamos de este rollo, no hay pedo. Entonces hay un montón de cosas atrás en esta traducción de los DNS. Y por eso es que este error de DNS pues, fue catastrófico, ¿no? El impacto global en plataformas como Fortnite, como Snapchat, como WhatsApp, como Reddit, como Canva. Banco, Bancos, sí, hubo un montón. O sea, eran muchos servicios que se vieron afectados por esta caída de AWS. Entonces, el efecto en realidad, pues, es el equivalente a una negación de servicio. Porque al final se negó el servicio de forma masiva a todos los clientes, ¿no? ¿Por qué? Porque los servicios no podían resolver los nombres de dominio y no tenían cómo comunicarse ni cómo llegar a cada uno de sus servicios. Entonces, sí, o sea, al final, pues fue el mismo efecto que un ataque de negación de servicio, nomás que no fue la causalidad de un ataque, sino una mala configuración en los DNS. Entonces, aquí entra entra la pregunta del episodio, ¿no? Ya estamos cada vez más teniendo una dependencia de la nube, ¿no? Miles de empresas dependen de AWS para almacenamiento, o de Azure, o de Google, hay un montón de servicios, ¿no? Y no únicamente para eso, ¿no? Porque ya hoy en día, en este tipo de servicios en la nube, pues tú puedes tener tus bases de datos, o sea, tu almacenamiento, tú puedes tener tus servidores, tú puedes tener pues todo tus servidores web, todo lo que tú quieras, ahí lo puedes hostear directamente en la nube. Entonces, para mucha gente es rentable, porque les digo, o sea, yo no necesito una infraestructura enorme, sino algo chiquito, ¿no? No lo quiero poner en un data center y meterle seguridad y meterle 1000 cosas, sino yo quiero o sea, yo te voy a pagar una renta mensual, ¿no? O anual, o lo que tú quieras. Yo te pago y tú te encargas de todo. Yo lo único que voy a hacer es administrar mis aplicaciones y mis bases de datos y lo demás, ¿no? Entonces, pues está cañón, ¿no? Entonces, en teoría, este error fue únicamente en una región. Ajá. Pero esta región, sí, esta región era la más grande y fue un efecto dominó de, oh my gosh, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, güey? Entonces, pues es una prueba más de que la nube pues no lo arregla todo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día dependemos de un tercero para brindarnos ese servicio y no tenemos una forma de responder a ese tipo de incidentes.
¿Por qué? Justo, Porque claro, o dependes sea, totalmente del proveedor de servicio. que justo creo que ya lo habíamos platicado en uno de los episodios pasados, que era el tema de la dependencia. O sea, cuando tú estás en una infraestructura, tratas de no depender de un solo servicio, ¿no? Se conoce como el único punto de falla, ¿no? Y tratas de buscar alternativas. Eh, Ahorita que nos empiezan a dar el beneficio de la nube, estamos regresando a ese punto, pero dependiendo de la nube, confiando en que la nube tiene toda la infraestructura suficiente como para que en un tema de este tipo, pues, sea redundante. Y pues sí, no nos vayamos muy atrás, aquí pasó, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema? Que mucha gente lo ve como algo mágico, güey. O sea, de que, la nube, güey. Lo soluciona. O sea, pues sí, la nube, pero al final del día es lo que siempre, o sea, lo decimos a modo de chiste, pero es la realidad. O sea, la nube no es nada más que la computadora de alguien más, güey. O sea, al final del día sigue siendo un hardware, sigue siendo una infraestructura que está localizada en algún otro lado, o sea, no en tu centro de datos, no en tu oficina, no en tu casa, en algún lado del cual tú pues no sabes muchas veces pues cómo funciona, ¿no? Digo, empresas grandes como puede ser Amazon o como puede ser Microsoft o Google, etcétera, pues tienen como ciertos niveles de servicio que son los famosos SLAs, que son los Service Level Agreements, pero pues hay muchas cosas ya hoy en día en la nube que está así como de wow. Sí, Y además también que no fue la primera vez, ¿no? O sea, que todo el mundo cree que esto fue la primera vez, Sí, pero no, y realmente pasa más seguido de lo que creen. El tema es que generalmente no pasa en esta escala, ¿no? O sea, no pasa en una escala tan global de que afecta tantos servicios, güey, ¿no? correcto. Sí, o sea, creo Entonces, que la parte importante de la noticia de esta semana fue eso, el impacto que tuvo. Porque como bien dices, es algo que ocurre, sí, de manera relativamente seguida y se recupera relativamente rápida y también el impacto suele ser menor, pero el tema es que ahora sí impactó a gran cantidad de empresas. sí, y que se Y no tardó hay un cosas rato, que, o hey, sea, ah, sí se tardó un ratito en restablecer el servicio. Entonces, pues sí está como heavy, güey, la neta. y otro de los beneficios de los que hablaba Peter de lo de la nube es atractivo porque se vuelve muy dinámico. Porque si tú tienes una infraestructura, como dice Peter, que eres primero pequeño, pero empiezas a crecer y de repente tienes un evento de venta de el buen fin y resulta que se te empiezan a saturar los servicios, si lo tienes configurado y contratado, automáticamente te comienzan a dar como más computadoras de la nada para soportar esas cargas por la misma renta. Y obviamente que en donde ganan ellos es que mientras tú no uses todos los servicios ni toda la capacidad, pues ellos ya están ganando porque no te están dando como todo lo que tú estás pagando, ¿no? ujú. No, y que además, o sea, el verdadero negocio está en, o sea, no sobrevende, o sea, podría ser como sobreventa, pero más bien en como sacarle más jugo a la renta de un Ah, servidor, ¿no? O sea, Como un seguro de autos, o sea, tú estás pagando el seguro mientras no te estampes. fíjense, exacto. Pues más o menos porque aquí sí hay como un uso de recursos. Es más o menos lo que era el Uber, ¿cómo se llamaba esta madre? ¿El Uber Ride? ¿O el Uber, ah, Uber Pool? ya. Que creo que ya no De existe, cuates. güey. No, No, ya. ya lo quitaron. Pero entonces el Uber Pool lo que hacía es, a ver, güey, yo le puedo cobrar 100 pesos a un vato para un trayecto de aquí a X lugar. O le puedo cobrar 50 pesos a 4 personas en el mismo trayecto y los voy dejando por ahí, güey. Entonces a mí en cuanto a gasolina, tiempo, etcétera, es lo Me mismo, sale, ajá, sí, claro. pero le voy a ganar el doble.
Entonces es como de, decisión inteligente. Entonces así es como funcionan más o menos los servicios en la nube. Es, a ver, güey, yo puedo rentar este servidor, sí, en unos 2 millones, o puedo rentar este servidor en 100,000 a cada quien, ¿no? Y le meto 50, 60, 70 clientes. Entonces el cliente dice, ay, güey, a mí me sale más barato que comprar un servidor y darle mantenimiento y poner seguridad y demás. Y pagar nóminas. Que al final, o sea, se ve como una ecuación de ganar-ganar, ¿no? O sea, el cliente se ahorra lana y un montón de cosas administrativas y demás, porque en teoría todo esto ya te incluye pues seguridad y backups y disponibilidad y redundancia y mil cosas, ¿no? Que muchas veces no, ya en la vida real pues no son tan así, ¿verdad? Pero en papelito está ahí. Entonces ese realmente es como amor que se le tiene a muchos de estos servicios en la nube, ¿no? Que ya después nos meteremos un poco más clavados en eso si quieren, porque pues también hay un montón de consideraciones que de repente dices, güey, no lo sé, Rick, ¿no? Está como raro esto, está como raro. Entonces, pero pues sí, ¿no? O sea, tiene una afectación pues muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, lo de menos es que no puedas iniciar sesión en un juego si no eres streamer, porque si eres streamer y de eso vives y no puedes jugar, pues te tumbaron el stream, güey, ¿no? Claro. O sea, y es como de, güey, pues ahora sí que las horas que esta madre no sirva yo no voy a facturar, ¿no? O te vas a tener que cambiar de juego o lo que sea. ¿Durmió mal? ¿Eh? Vieron gente que durmió mal porque hay una cosa que se llama Pod One, o bueno, ya van en la versión como 8, y son unas sábanas con un sistema para las camas para dormir frío. Bueno, o sea, te va leyendo como tu temperatura junto con la de tu padre. Ahí se va ajustando. Y son autoajustables. Y entonces, como dependía de la nube de AWS para toda esta telemetría y estos comportamientos. Muérete de calor, güey, o de frío. Murieron de calor toda la noche, porque pues obviamente pues el aplicativo estaba pensado para la nube de AWS. Es que está cañón, güey, porque es lo que te digo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, los dispositivos de Amazon, ¿no? O sea, yo tuve que desconectar una lámpara porque tengo una de las lámparas que tengo en la oficina que está con la Alexa y a través de la Alexa se prende y se apaga, güey. Pero, o sea, estaba prendida ahí y no se podía apagar a menos de que pues, la desconectaras, güey. Que digo, es una cosa súper tonta, güey. Pero claro, así como este tipo de cosas, pues, o sea, empiezas como a exponenciar esta dependencia de la nube y dices, güey, o sea, hay un montón de casos y un montón de afectaciones que de repente dices, güey, o sea, ya somos esclavos de la nube. O sea, y cada día somos más esclavos de la nube. ¿Por qué? Porque para el entretenimiento está la nube, ¿no? Todos los juegos hoy en día, o la mayoría de los juegos, ya son online. Entonces tú no tienes conexión a internet. Tú no juegas. ¿No? Tú no, o sea, los streamers que de eso viven. Y mi carnal, pues la cara, ¿no, profe? O pues a ver otro juego, pero pues es que no es el que le gusta a mi audiencia. No lo había pensado, Las apps de delivery, por ejemplo, que también dependen mucho de la nube, ¿no? Y en entornos laborales, pues es todavía más caótico porque no puedes acceder a correo, no puedes acceder a documentos, porque ya la mayoría de las cosas están que en SharePoint, que en OneDrive, que en Google Drive, que en Dropbox, que en lo que tú quieras, ¿no? Entonces todas estas herramientas como de software as a service, ¿no? De colaboración y de que, ay, güey, los programadores, ay, güey, en este repositorio vamos a estar trabajando todos. Oh, ya no hay conexión, güey, ¿y ahora qué hacemos, güey, no? A su casa a dormir. Entonces todo esto, pues, es pérdida de ventas, de reputación, ¿no? O sea, pérdida de costos, penalizaciones, SLAs incumplidos del lado de los que están haciendo uso de la nube, ¿no? O sea, es una dependencia, pues, muy grande, ¿no? Y además hay muchísima gente que usa servicios sin saber que están en la nube de AWS o de Azure o de Google. Y se dieron cuenta ahora que no funcionaban, güey. Entonces como de que, güey, ¿por qué no funciona? Ah, es que fíjate que lo tenemos hosteado en AWS, güey. Entonces, pues, ya no jaló, güey.
Ya no jalaba, ya no Ya no jalaba, jalaba. exacto, güey, ¿no? Entonces, pues puede ser que un fallo en la nube pueda provocar que no puedas usar tu aplicación favorita, o puede este fallo en la nube pues hacer que tu empresa no funcione por horas, porque hoy en día hay Correcto. una dependencia extrema de la nube, con todo el tema de colaboración y de equipos distribuidos por todo el mundo y demás, ¿no? Entonces, pues como buena práctica, tener planes de contingencia, ¿no? O sea, tener ciertos documentos offline, tener alternativas de comunicación. Oye, pues si no nos podemos conectar por Teams o por esto, pues a lo mejor por ahí un numerito, ¿no? Un call o lo que sea. Saber qué servicios usas, confirmar cuáles son los respaldos, cuáles son las herramientas críticas, que estas herramientas tengan redundancia, ¿no? Entonces, para las empresas, pues tener, así como mencionábamos el multi-tenant, también hay una parte de multi-cloud, que generalmente lo que hace esta multi-cloud es como distribuirlo en regiones. Entonces, clonan estos servicios críticos en varias nubes. Entonces, güey, se cayó Estados Unidos, vámonos para China. Se cayó China, vámonos para Australia. Se cayó Australia, vámonos para Europa. Entonces tienes una distribución de tus servicios críticos, y si en algún momento por alguna cosa de un desastre natural o lo que sea se llega a caer alguno de las regiones, pues rápidamente puedes brincar, ¿no? En un par de minutos hacia la otra región y seguir trabajando normalmente, ¿no? Tener también el monitoreo de salud de servicios, alertas de latencia, pruebas de conmutación de fallos, ¿no? Y digo, el SLA pues creo que todos lo tienen, pero pues el SLA más bien es como de, pues sí, ya pasó, pues te voy a compensar algo, pero pues no sé si esa compensación pueda llegar a subsanar las pérdidas o la molestia de haber sufrido estos Es fallos en la correcto. nube, ¿no? Y también los famosos los DRs, ¿no? Los Data Recovery, los Disaster Ah, Recovery, que generalmente estos, pues es más para empresa, ¿no? Digo, como un usuario normal, pues lo único que puedes hacer es tener los documentos offline, alguna copia por ahí si necesitas trabajar, una base de datos, una hoja de Excel, lo que sea. Tener, además de la versión en la nube, pues una versión local en la que puedas trabajar mientras. Pero en empresas, este Disaster Recovery, generalmente lo que se hace son unos drills o unas simulaciones de incidentes en la nube, que lo que hace es, a ver, vamos a ver si ahorita sucediera un desastre como este, cuánto tiempo nos tardamos en recuperar. Y entonces ya puedes tener un estimado de, güey, o sea, nos va a llevar este tiempo, ¿qué podemos hacer para reducir ese tiempo? ¿No? O sea, que no nos tome 3 horas, que no nos tome 6 horas, sino que nos tome a lo mejor 20 minutos, 30 minutos, podernos recuperar para ese. Pero bueno, en caso de ataques de negación de servicio, regresando a el tema, pum, pum, pa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mitigar este tipo de ataques? Hay técnicas que son pues bastante comunes, que básicamente es la protección a nivel de red y la protección a nivel de aplicación. Entonces hay sistemas que le llamamos de protección de capa 7, que básicamente es al nivel de aplicación, que se conocen mundanamente como los WAF, que es el Web Application Firewall. Entonces, generalmente dependiendo de cómo se conectan las aplicaciones, y no me voy a clavar tanto en esto, pero si alguien quiere por ahí datos, luego lo podemos platicar. Los dos principales métodos de comunicación en la web es vía API, ¿no? Que es el Application Interface, o vía web, ¿no? Que es la página tradicional que todos conocemos. Cuando es una aplicación web, entra en juego el WAF, que es el Web Application Firewall, y ahí tú pones eso arribita de tu aplicación, y esta madre te va a proteger de estos ataques. Entonces lo va a detectar, lo va a bloquear, va a tirar conexiones, y tiene un montón ahí de características especiales para esta protección de la aplicación. Cuando es a través de API, lo que se llama son unos Application Gateways o API Gateways, que generalmente hacen lo que hace el WAF, pero a nivel de API. Entonces recordemos que el API no es una interfaz, sino que son llamadas o ciertos servicios que se van consumiendo en la nube. Entonces estos gateways lo que hacen es proteger precisamente pues toda esta parte. ¿Ok? Y también, además del WAF, hay otra solución que se llama las CDN, que es el Content Distributed Networks,
que son las redes de distribución de contenido. Entonces, ¿cuál es la capacidad que tienen estas CDNs? Es la capacidad de absorción de tráfico malicioso. Entonces, eso también es un plus. Son diferentes, pero generalmente van de la manita el WAF y el CDN. Y bueno, en la nube, pues también configurar el famoso throttle, que el throttle es el cómo vamos nosotros como recibiendo las conexiones, ¿no? La velocidad, la capacidad que tenemos y obviamente pues configurar las alertas de oye, de repente estamos empezando a ver un pico anómalo aquí, puede ser que esté empezando un tema de ataque de negación de servicio, hay que poner ojito aquí y ver qué vamos a hacer, ¿no? Y a nivel de nube, precisamente AWS, Azure, Google, etcétera, todos y cada uno de ellos ya ofrecen hoy en día servicios de mitigación de ataques de negación de servicio. Entonces en AWS es el AWS Shield, en Azure es el Azure DDoS Protection. Entonces, obviamente va incluido en el costo, incluido, ¿no? Es parte de lo que te cobran. Pero, pues sí, ¿no? Y ahora, ¿qué hacer si en realidad tenemos una alta dependencia de la nube? Pues hay que definir rutas de acceso alternas, ¿no? Si un servicio se cae, ¿cómo vamos a seguir operando la empresa? ¿No? Con post-its, con cuadernos, con mensajeros, ¿con qué? ¿No? El famoso respaldo, ¿no? De güey, hay que replicar estas bases de datos en un par de lugares, cualquier cosa que suceda y que no podamos acceder a la nube. Ah, mira, aquí está esta copia en frío, que ya les hemos hablado de las copias en frío que son offline. Órale, mi carnal, cárgala en este servidor mientras y vamos a seguir chambeando, ¿no? Para los usuarios finales, si ustedes usan alguna aplicación o servicio en la nube, elijan proveedores que destaquen por resiliencia, ¿ok? Lean informes de incidentes en la nube, lean bien los acuerdos de servicio, los SLAs, lean bien toda la documentación que tienen para ver si realmente vale la pena elegirlos como proveedores. Ok, per favore. Entonces, y no dependan de uno de preferencia, aunque suena caro, sí, no depender de uno. es correcto. Yo te digo con interferencia, pero a ti, Sí, te escuchas como raro. ¿Sí? Sí. como que te están abduciendo. Ajá, como ahí raro. Se me hace que es un ataque de negación de voz. Ándale. Y bueno, recapitulando, los ataques de negación de servicio sí existen. La nube lo que hace es los amplifica de una forma brutal. El reciente fallo de AWS nos mostró cómo se pueden manifestar esos riesgos y consecuencias sin haber sido un ataque de negación de servicio, sino un tema de configuración, pero el efecto pues fue el mismo, ¿no? Entonces, aquí la invitación que les hacemos es, ¿ustedes saben en qué nube están sus servicios? ¿Tienen respaldos? ¿Y ustedes qué harían si el día de mañana la nube de tu aplicación se cae? ¿Cómo podrías restablecer la productividad o el día a día si no pudieras llegar a esta parte? Esperemos que se la hayan pasado chévere, bacano. Nos estamos guachando. Recuerden que si tienen dudas, preguntas, temas que quieran que platiquemos con ustedes, que veamos y demás, nos los pueden hacer llegar a través de todas nuestras redes sociales. Día Cero Ciber, el ciber con Y, y ahí su comentario en Spotify, su comentario en YouTube, mensajito en Instagram, en Twitter, etcétera. Entonces por ahí nos pueden hacer llegar todo. Y de ahí, muchachones, vámonos recio y como siempre les preparamos el episodio para resolver cada una de sus dudas, preguntas, cuestionamientos y o temas que quieran que platiquemos. Nos estamos guachando la siguiente semanita. Pásensela chévere, bacano. Vámonos.